At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Buenas noches, hermanas y hermanos. Boa noite, irmãs e irmãos. Good evening, sisters and brothers. Qué alegría, qué privilegio ha sido estar juntos en Comiban 2025. Muchas gracias a todo el equipo organizador otra vez por vuestra enorme dedicación en servirnos tan bien. Las esperas en el ascensor o comidas con el Señor ha tratado nuestra paciencia para nada. Afectan el increíble regalo de haber sido parte de este congreso histórico. Así que una vez más, gracias de corazón a todos. Y gracias por el honor de abrir las Escrituras juntos esta noche. Y estoy aquí con mucho entusiasmo, pero también con las manos sudando de los nervios por hablarle a tantas personas que admiro y de quienes aprendo. Mi esposa Ana y nuestros niños, 4 niños, les mandan muchos saludos a cada uno y sus oraciones también. Creo que incluso tenemos un pequeño saludo de nuestros niños. Por favor. Hola, Comiban. Estamos orando por vosotros. Oh, estamos orando por vocês. Hi, we're praying for you. Adiós, que Dios os bendiga. Lo ponemos otra vez 5 veces, porque no es broma. ¿Cuántos también echan de menos a sus familias? Cuando les dije a nuestros niños que saldría otra vez de viaje para venir a Panamá, mientras los llevaba al colegio por la mañana, noté que le salían lágrimas a nuestra hija Valentina. Valentina lloraba porque quiere a su papá y a su mamá. Y sus lágrimas me recordaban que cada día tengo la oportunidad y la responsabilidad de cuidar del legado que les estoy dejando. Cuidar las huellas, el ejemplo, la herencia que les estoy dejando. Como hace siglos dijo Sor Juana Inés de la Cruz de México, vivimos en el recuerdo de quienes amamos y a quienes servimos. Y como sabemos todos, la cuestión no es si tú y yo estamos o no dejando un legado. Todos lo estamos. La cuestión es qué tipo de legado estamos dejando. Todos estamos dejando legados personales en nuestros distintos roles. Papás, esposos, esposas, hijos, líderes, misioneros, y también todos contribuimos para legados comunitarios o conjuntos. Una iglesia local, una empresa, una ONG, una agencia misionera, una cooperación misionera como Comiban, deja siempre un legado. Por eso la pregunta que quisiera invitarles a reflexionar juntos es la siguiente. ¿Qué legado estamos dejando? Personalmente, pero también como iglesia iberoamericana, ¿qué legado tú y yo estamos dejando a los que están a nuestro lado y a las nuevas generaciones que vienen después? Y es por eso que en los próximos minutos me gustaría invitarte a que fuéramos juntos, animados y desafiados también por el legado del seguidor de Cristo y misionero más influyente de la historia, el apóstol Pablo. Seguimos viajando juntos por el libro de los Hechos. Como sabes, el historiador y médico Lucas nos abre una ventana al legado del apóstol Pablo cuando describe el único discurso paulino dirigido específicamente a cristianos en el libro de los Hechos. Por cierto, esto es muy interesante. El libro de los Hechos,
que cuenta el nacimiento y la explosión del movimiento más potente de la historia, la iglesia cristiana, tiene 1007 versículos. Un tercio de ellos, como 300, son parte de discursos. Encontramos varios discursos o predicaciones evangelísticas a no creyentes en Hechos. Sin embargo, no hay ningún ejemplo de un sermón predicado en el culto de una iglesia. El libro de Hebreos, por cierto, es posiblemente el único ejemplo de un sermón dado en la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero en fin, Lucas nos da un solo ejemplo en Hechos de un mensaje que Pablo comparte con creyentes, más específicamente a líderes, ancianos o pastores de Éfeso. Nuestro hermano Pablo está en su tercer viaje misionero, yendo hacia Jerusalén para llegar a tiempo del Pentecostés, y manda llamar a los líderes de la iglesia en Éfeso para estar otra vez con ellos, por última vez. Pablo sabía que no los volvería a ver, y las palabras de Pablo reflejan su legado, y las encontraremos en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Y quisiera invitar a todos a que abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, ya sea impresa o en línea virtualmente, en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. ¿Están todos conmigo? ¿Despiertos allá atrás? Las palabras que vamos a leer tienen mucha carne, mucho que degustar. Es como una buena carne brasileña. Bueno, perdonen, espero no haber ofendido a nadie, especialmente a nuestros hermanos argentinos. Argentina también tiene muy buena carne, sobre todo la importada de Brasil. Pero espero también no haber ofendido a nuestros hermanos vegetarianos, ¿ok? Entonces podríamos decir que este discurso de Pablo es como un trozo de brócoli muy rico que vamos a degustar y leer desde Hechos 20, del 17 al 38. Escuche, imagínese viviendo este momento cuando Pablo con los ancianos que viajaron de Éfeso para estar con él, quizás alrededor de la mesa tomándose un buen café panameño, escuchan estas palabras de Pablo. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: vosotros sabéis cómo me porté todo el tiempo que estuve con vosotros, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Vosotros sabéis que no he vacilado en predicaros todo lo que os fuera de provecho, sino que os he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Tened ahora en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera, y lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy os declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar os he proclamado todo el propósito de Dios. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos o pastores o ancianos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Por tanto,
Estad alerta. Recordad que de día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Y ahora os encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Vosotros mismos sabéis bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Y lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Y luego lo acompañaron hasta el barco. Pablo no está renunciando, está comisionando. Su despedida en Mileto no es una retirada, sino una entrega del testigo. Y hoy, al concluir este congreso, nosotros también recibimos ese legado y nos comisionamos, ¿no es cierto?, unos a otros. Al comisionarles, como hemos leído, Pablo describe algunas características de su legado. Quisiera volver al texto bíblico para considerarlas con vosotros en las próximas 2 horas que me han dado y pensar en la pregunta: ¿qué legado nosotros estamos dejando? En primer lugar, Pablo claramente deja un legado de integridad. Es impresionante. Empieza sus palabras diciendo: hermanos, amigos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Pablo no comienza con sus puestos, sus números de seguidores en las redes sociales, su presupuesto, el número de miembros de la iglesia, el impacto de su ministerio. ¡No! Pablo comienza su discurso diciéndoles: sabéis cómo me he comportado. Habéis visto mi carácter, mis palabras, mi forma de actuar. Queridos hermanos, lo sabemos, ¿no es verdad? Pero qué importante recordarlo. Aquí comienza nuestro legado. Debemos también poder decir a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros en la misión: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Habéis visto mi manera de lidiar con las finanzas. Has visto mi forma de hablarle a mi esposa. Has visto mi forma de servir a mis padres. Habéis escuchado las palabras que salen de mi boca. Habéis visto cómo me porto cuando estamos viajando. Habéis visto cómo vivo mi integridad. ¿Qué tipo de legado estamos dejando? El Señor ha dicho palabras muy fuertes que son presentes y relevantes para nuestros días, cuando afirmó a su pueblo: sed santos, porque yo soy santo. Y cuando seguidores de Jesús discutían porque querían más poder que el otro, porque querían estar al frente del otro, porque en vez de ver las relaciones del reino como una familia, las veían como competencia, Jesús les dijo: entre vosotros no será así. Pablo deja un legado de integridad cuando afirma: me habéis visto cómo me porto. Y sé que usted, seguramente yo, estamos tristes, llorando y cansados de ver a tantos compañeros en la misión y líderes, algunos muy influyentes en el mundo, no dejar un legado de integridad. Y es preocupante que normalicemos algunas cosas que no son normales en el reino, o bajemos el estándar cuando el Señor nos sube y dice: sed santos como yo soy santo.
¿Qué pasaría si tú y yo pudiéramos de verdad y como iglesia decirles a otros, mira mi vida, habéis visto cómo me comporto? ¿Le somos totalmente fieles a nuestros cónyuges? ¿Qué series en Netflix estamos viendo? ¿Alguno quizás luchando con pornografía? ¿Hay pureza en nuestra sexualidad? ¿Hay pureza en nuestro uso del dinero? ¿Hay pureza en nuestras palabras? El Señor dijo, hay un ladrón, un enemigo que ha venido a robar, a matar y a destruir. Y cuando no vivimos la integridad que nos llama a vivir el Señor, no solo nosotros, no solo nuestras familias, muchos otros son afectados. Necesitamos ser hijas e hijos de Dios, responsables por nuestra integridad. Hace un par de meses estaba en un congreso que nuestro equipo organizó en Ruanda con líderes de toda África. Lo había predicado, había hablado con mucha gente, estaba bastante cansado y me apetecía tomar un café, un cappuccino y estar solo. Me fui a una zona del lobby del hotel con mi cafelito, hablando con el Señor, y de repente se acerca una chica vestida de forma muy sensual y con una mirada también sensual y me empieza a saludar. Tomé mi capuchino, di media vuelta, no le contesté, me fui a mi habitación y es impresionante que hay un enemigo que va a usar diferentes circunstancias para llevarnos por caminos que el Señor no quiere. Y es nuestra responsabilidad poder decirle como Pablo, mis amigos, a mi esposa, a mis hijos, quiero dejarles un legado de integridad. Nuestra integridad es uno de los principales regalos que le podemos dar a la gente que queremos. Seamos responsables por nuestra integridad. En segundo lugar, Pablo claramente deja un legado de humildad. Hechos 20, 18, 19, él dijo otra vez, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad, dice él. Pablo trató de seguir los pasos del Maestro Jesús. Jesús dijo, yo soy apacible y humilde de corazón. Juan 13, el Señor limpia los pies sucios de sus discípulos, como lo haría un esclavo, y nos enseña a hacer lo mismo. Y Pablo, quizás citando un himno de la iglesia primitiva, afirmó que la actitud de vosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La humildad es esencialmente una virtud cristiana. Pablo afirma que no hay verdadera unidad sin humildad. No hay verdadero evangelio sin humildad. No hay verdadera misión sin humildad. No hay verdadera iglesia sin humildad, porque no hay verdadero Dios sin humildad. Dios es humilde. ¿Y qué significa eso para nosotros? Nuestra actitud, decisiones, planes, presupuestos, equipos, conferencias, libros, canciones, uso de las redes sociales, ¿reflejan la verdadera humildad? Recuerdo haber tenido una conversación que me hizo sentir muy pequeño con algunos amigos durante un encuentro de líderes jóvenes de Lausana en Indonesia, hace ya algunos años. Y en aquella noche recuerdo haber escrito una frase que describía mi experiencia. Cuando los corazones se acercan, los egos se alejan. Cuando los corazones se acercan, los egos se alejan. Mario Benedetti, escritor de Uruguay, donde también hay muy buena carne,
escribió, solo los humildes son capaces de aprender porque saben que no lo saben todo. Jesús, quien siendo Dios en los evangelios, hace unas 307 preguntas. A nosotros nos encanta dar las respuestas, a Dios le encanta hacer preguntas. A Jesús le hicieron unas 183 preguntas, pero respondió directamente solo a algunas y muchas veces contestaba con otra pregunta. Hermanas, hermanos, la humildad es esencial en el reino de Dios. Solo siendo humildes podremos aprender unos de los otros, aprender de los brasileños, de los mexicanos, de los argentinos, de los estadounidenses, de los europeos, de personas de distintos colores, de pobres y de ricos, de los mayores y de los más jóvenes, de cristianos y de no cristianos. Cuando Pablo en Hechos 17, y gracias por cierto Duncan por tu excelente exposición ayer, hermano, llega a Atenas, lo hace dialogando y frecuentando los lugares donde estaban los no creyentes. Él practica lo que John Stott más adelante describe como doble escucha, escuchando la palabra de Dios con un oído y escuchando a la gente, a la cultura con el otro y luego construyendo puentes. Esa humildad le dio a Pablo autoridad para servir de forma relevante y lo mismo debe pasarnos. La humildad es la base para expresar y vivir la unidad que ya tenemos en Cristo. Esta humildad nos libera de nuestros egos, de nuestra obsesión con el poder, de nuestros intentos de construir imperios, muchas veces en el nombre de Cristo, y nos realinea con los valores del reino para la gloria de Dios. Y la humildad nos abre la posibilidad de ser corregidos, exhortados, de vivir sometidos unos a otros en rendición de cuentas y de permitir que el Espíritu Santo nos haga más parecidos a Cristo cada día. La humildad nos recuerda que no somos mejores que nadie. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y C.S. Lewis, como muchos sabemos, escribió: la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo. ¿Qué legado estamos dejando? Como Pablo, dejemos también un legado de humildad. En tercer lugar, Pablo en Hechos 20 nos muestra que por la gracia del Señor dejaba un legado de obediencia radical, aún en medio al sufrimiento. Versículo 19, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Versículos 22 y 23. Y ahora, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades del Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Versículo 31. No he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. El apóstol nos recuerda que el servicio al Señor no es una subida hacia arriba en poder, estatus, condiciones financieras, sino un santo viaje hacia abajo, hacia la cruz. Que Jesús no mintió cuando dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, pues yo ya he vencido el mundo. No estamos en el cielo. Estamos en la tierra. No estamos de vacaciones, estamos en misión. Y todo cristiano es un ser humano en misión. Todo cristiano es un ser humano en misión. Jugamos en distintas posiciones del equipo, pero todo cristiano está jugando en la misión de Dios y debemos llevar este mensaje a cada profesional, a cada mamá, a cada papá, a cada estudiante, a cada pastor de nuestras comunidades. Estamos en misión y vivimos en un periodo único de la historia entre la muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida. Y podemos decir como el poeta David en su salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? El Señor me sacará del valle. Amén. No es eso lo que dice la Biblia.
No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. No porque me vayas a quitar, sino porque tú estás conmigo. Pablo mismo le pidió a Dios 3 veces que le quitara una espina en la carne, algo que le producía mucho dolor y sufrimiento. Y no sabemos con certeza qué era, aunque algunos teólogos afirman que podría ser su suegra. Es broma, la mía es una bendición. Pero ya en serio, ¿qué le respondió Dios? Te basta mi gracia, no te voy a sanar, Pablo. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo contesta algo extraordinario, que pocos muchas veces en nuestros días, con una espiritualidad distorsionada, no entendemos. Pablo dice, por eso gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dios quiere usarnos no a pesar de nuestras debilidades, sino que a través de nuestras debilidades. Cuando tenemos poco, cuando nos sentimos inseguros, cuando no tenemos fuerzas, cuando no sabemos qué hacer, ahí se manifiesta el poder de Dios en su iglesia. Y nos recuerda lo que dijo por medio del profeta Zacarías: no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y hermanos, me imagino que compartáis esta preocupación. Vivimos angustiados por un cáncer que ha invadido gran parte de la iglesia evangélica, también en Iberoamérica, que se multiplica incluso por las redes sociales, la idolatría del éxito. Hemos asociado el éxito a números de seguidores, a influencia, a dinero, a plataforma. Es un pseudo evangelio triunfalista, vacío de cualquier teología del sufrimiento. Estamos fabricando miles de excreyentes decepcionados, que no tienen fortaleza para soportar pérdidas o que piensan que Dios siempre tiene que realizar nuestros sueños. No, Dios es Dios y no está para cumplir nuestros sueños. Existe para su gloria y cumplir sus propósitos. No, los milagros no siempre llegarán. El avivamiento no siempre llegará. La puerta no siempre se abrirá. Pero Cristo siempre estará con nosotros. Y Él ha prometido, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tu presencia está conmigo. Con cáncer o sin cáncer, con dinero o sin dinero, con sueño realizado o sin sueño, con trabajo o sin trabajo, en la vida o en la muerte, tú estás conmigo. Y su presencia marca toda la diferencia en la misión del Señor, en el legado al cual nos llama a dejar. Jesús no dijo, mis hermanos, que el reino es como un meteorito que cae y lo transforma todo de golpe. No. Jesús dijo, el reino de Dios es como una semilla pequeña que va creciendo poco a poco. Y toda la Biblia se desarrolla en un contexto de dolor, de sufrimiento, de persecución. No hay misión sin dolor. No diluyamos el evangelio para atraer a los no creyentes o a los más jóvenes. Al contrario, mostremos cuán radical, cuán grande, cuán maravillosa, cuán difícil es la vida de seguir a Cristo. Pero como es el único camino, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y aquí, si me permitís un paréntesis, para aquellos entre nosotros que, como mi familia, hemos sido enviados por Dios lejos de nuestros seres queridos y experimentamos muchas veces dolor por esa razón. A los que perdéis los cumpleaños de vuestros padres o hermanos, a los que no veis crecer a vuestros hijos junto a los abuelos, a los que dejasteis trabajos bien remunerados para vivir con menos, dependiendo incluso del apoyo de otras personas e iglesias, incluso algunos que paran de apoyarte sin avisarte. No es nada personal. A los que no tenéis recursos para volver a vuestros países de origen, como quisierais.
a los que vuestros hijos han sufrido por causa del ministerio al cual el Señor os ha llamado, a los cansados entre nosotros, a los que no ven fruto, a los que están en depresión, en luto o a punto de tirar la toalla. Recordemos, queridos hermanos, el Señor lo sabe todo, el Señor lo ve todo, y un día escucharás de su boca: hiciste bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso sigamos fieles a pesar del dolor, de la persecución, de la dificultad. Dejemos un legado de obediencia radical, incluso en medio del sufrimiento. Como lo llamó Eugene Peterson, una larga obediencia en la misma dirección. Una larga obediencia en la misma dirección. Pablo sigue al Espíritu sin conocer el resultado. No se trata de éxito, sino de fidelidad. Fruto, obediencia. Yo tenía unos 19 años cuando asistí a una conferencia donde hablaba un teólogo muy respetado en Brasil, que muchos recordaréis, Rousseau Shedd. Y busqué el momento de hablar con él y le expresé cuánto deseaba ser un predicador grandemente usado por Dios un día. Nunca olvidaré lo que hizo. Me dio un libro que llevaba con él, una breve biografía de George Miller. Abrió aquel pequeño libro donde estaban registradas las palabras de Miller, quien dijo un día: hubo un día en que morí. Morí por completo. Morí a George Miller, a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o censura. Morí a la aprobación o crítica incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces me he dedicado únicamente a mostrarme aprobado ante Dios. Aquel pastor y teólogo, Rousseau Shedd, me estaba diciendo: si quieres que Dios te use en gran manera, joven, necesitas morir. Necesitas vivir una vida completamente rendida a Cristo. Una semilla solo puede dar vida cuando ha muerto. Jesús lo dijo en Juan 12. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El Maestro también nos dijo en Lucas 9, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Por eso Pablo, como hemos escuchado, pudo decir en Hechos 20:24 a los ancianos de Éfeso: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué legado estamos dejando, tú y yo? ¿Qué legado estamos dejando como iglesia iberoamericana? Dejemos también un legado de obediencia radical a pesar del sufrimiento. Prácticamente no tengo tiempo más, pero hay mucha carne y te animo a seguir masticándola estos días y semanas. Pablo deja un legado claro de proclamación bíblica cuando afirma que no he dejado de predicaros todo lo que fuera de provecho. Pablo nos recuerda la centralidad de la proclamación, que somos invitados a pensar bíblicamente acerca de todo, a liderar a partir de las Escrituras, a conocer y a comer de la palabra cada día, a dejar un legado a las nuevas generaciones de líderes que son apasionados por su palabra, que conocen lo que Dios ha dicho y que viven de acuerdo a esa palabra. Pablo también dejó un legado de cuidado cuando dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Cuidad de vosotros mismos, dice Pablo. Cuida tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Haz ejercicio, cuida tu dieta, cuida tus hobbies. Es tu responsabilidad cuidarte de ti mismo. Y cuida de los demás, recordando, como dice Pablo, que son ovejas del Señor. Quien las compró fue Jesús. Siempre en el Nuevo Testamento las ovejas son de
Cristo. El Señor le dice a Pedro, cuida de mis ovejas. Nunca dice, Pedro, tus ovejas. No, las ovejas siempre son de Cristo. Los discípulos siempre son de Cristo. Los cuidamos, somos uno de ellos, los alimentamos, pero yo, pastor, no tengo ovejas. La Biblia dice que las ovejas son de Cristo, la iglesia es de Cristo, la misión es de Cristo, los discípulos son de Cristo, este mundo es de Cristo. Y por eso Pablo puede terminar este momento con los suyos, arrodillándose, llorando, abrazándose, porque por la gracia de Dios había dejado un legado de integridad, un legado de humildad, un legado de obediencia radical a pesar del dolor y del sufrimiento, un legado de la proclamación bíblica, un legado del cuidado que incluía el cuidado de los más pobres, cuando por única vez Pablo cita al Señor Jesús al afirmar que es mejor dar que recibir. Esas palabras de Jesús no están en los evangelios. Es la tradición oral de la cual bebe Pablo y puede citar al Maestro diciendo, no olvidéis de los más necesitados en vuestro legado y en vuestra misión. Termino compartiendo que hace algunos pocos años tuve la oportunidad de ir con mi esposa y dos amigos que están aquí, Keith y Andy, a Auschwitz, el campo de concentración terrible en Polonia, donde había leído que algo había ocurrido y ahí pude visitar ese lugar en específico. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien intentaba escaparse, otros 10 prisioneros eran asesinados por el intento de uno. Eso pasó. Los nazis escogieron de una forma aleatoria a 10 y leyeron el nombre de Gachonicek. Cuando ese hombre escuchó su nombre, gritó, pero tengo hijos, tengo familia, no me mate. Entonces un sacerdote, Maximilian Kolb, se levanta y dice, yo no tengo familia, ¿puedo morir en su lugar? Los nazis lo aceptaron, dejaron que Kolb sustituyera a Gachonicek, lo dejaron morirse de hambre y 10, incluyendo Kolb, murieron. Poco tiempo después se terminó la guerra, Gachonicek fue liberado, sobrevivió, aunque no toda su familia. Décadas después, en una reunión, Gachonicek dijo lo siguiente, mientras tenga aire en mis pulmones, es mi honor decirle a todo el mundo del acto heroico de Maximilian Kolb en mi lugar. Hermanos, seguramente lo diría Pablo, y lo podemos decir juntos nosotros al final de este precioso histórico congreso. Mientras tengamos aire en nuestros pulmones, es nuestra alegría, es nuestro privilegio, es nuestro honor, es nuestra responsabilidad decirle a todo el mundo del acto heroico, incomparable, insustituible de Dios en Cristo Jesús, en nuestro lugar y en el lugar de muchos otros, para la salvación de muchos, para la extensión de su reino, para la gloria de su nombre. Por eso vayamos, por su gracia, dejando un legado semejante al de Pablo, para la gloria de Dios, para el impacto de muchas vidas, para la extensión de su reino, hasta que Él vuelva, en su nombre y para su gloria. Amén. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.